Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Rampant te destruye. Nadie puede hacer que sea fiel a tus límites, pues yo... Hola putas asquerosas. Los saluda su dios, Rampant te destruye. Desde hace ya un buen tiempo, no importa a dónde vaya o qué esté mirando, no me ha parado de salir sin parar contenido de Deltarune, un juego de mierda del que la gente no es capaz de cerrar el puto hocico aunque sea 5 minutos. Finalmente hoy ya me cansé y ya no aguanto más, así que criticaré a esa cagada. Si no has oído de este juego en tu puta vida, no sabes cuánto te envidio. La única forma en la que no te hayas enterado de su existencia es que hayas vivido debajo de una piedra la última década. En pocas palabras, es otro jueguito RPG indie que habla sobre la depresión basado en el Spawn, un juego del año del caldo que solo le gusta a la gente rarita. Específicamente Deltarune parece ser una copia de mierdas como Omori o Quanso, para mí se ven como la misma cosa. No saben cómo me casca entrar a un video en esta inmunda plataforma y que, sorpresa, el pendejo estúpido que lo creó esté usando música de Deltarune todo el rato. Voy a otro video, lo mismo. Es más, siempre la misma puta perra canción, son todos un montón de zánganos sin creatividad. No sé si lo sabían, pero existe música más allá de la mierda que compone Toby Fox. Le harían un favor a la humanidad si dejan de quemar las mismas putas 10 canciones, que se nota que este es el único juego que han jugado y por eso lo sobrevaloran tanto. Si vuelvo a oír esa canción pelotuda que creen que es graciosa, no dudaré en mandar un misil al esqueleto puto este. Tampoco es que la música sea la gran cosa, hay un par de canciones decentes pero nada tan destacable. De hecho el perro hediondo es tremendo vagabundo, ya que creyó que yo no iba a notar que mucha de la música recipera la misma melodía una y otra vez, de las maneras menos sutiles posibles. A lo que son motifs, o una babosada así que se inventan los fans para defender este nivel de vagancia. Yo podría venir y hacer la misma canción varias veces pero con otros instrumentos y se arrodillarían ante mí, tratándolo como la mayor innovación de la industria musical, así de estúpido suena. Ya quitando su mediocre música, ¿de qué trata Deltarune? Básicamente es lo mismo que el Undertale, el juego que hizo hace una década, hasta recicla los mismos personajes, no se puede ser más descarado. Así que asumiré que es la secuela porque ambos tienen al mismo pendejito de protagonista, solo que aquí es mayor. Este fracasado es buleado por la prima de Barney pero al Sopenco no le importa, entonces se meten a un closet a buscar ya no recuerdo qué cosa, y dentro terminan cayendo directo a un portal a Narnia que los lleva a un mundo desconocido. Aquí nos presentan a Ralsei, el CEO de Linux, y como me caga esta puta cabra, que por cierto medio fandom le quiere hacer el amor. La muy estúpida cuenta algo de una leyenda super cliché que no me importa, la típica de que son los elegidos y ya se dan una idea. Bueno, no importa porque la cabra la atropella un fan de Skibidi Toilet, me alegro, se lo merecía por mamona. Pues a cada rato la puta cabra te pedirá ya casi de rodillas que no ataques a los enemigos como en cualquier otro juego del mismo género. Al juego le encanta que seas una puta amenaza cobarde. En su lugar deberás intentar resolver los problemas de estos bichos anormales para poder avanzar. Pobre de ti que intentes defenderte del peligro que el juego luego te castiga con diálogos y musiquita triste manipulándote en cada oportunidad por utilizar las mecánicas que el mismo juego te brinda, y aún así tampoco puedes matarlos. Como ya sabemos, la mejor forma de lidiar con alguien que busca dañarte es dejarte maltratar como el perdedor que eres, con razón su fandom es como es. También tenemos otros personajes que van apareciendo en las aventuras de este trío de mongólicos. Empecemos con Noel, la superinteligente del salón y de familia millonaria. Lo único que hace la muy pendeja es mojar las bragas al ver a la Barney metalera, cuando esta no podría valerle más crotóramo lo que la otra piense. Te acompaña brevemente en una de tus aventuras pendejas, y ahí tienes la oportunidad de realizar una ruta alterna donde por algún motivo se pone recontrasensible por tirar rayitos de hielo, aunque sigue siendo más divertido que perdonar a personajes tan olvidables como el Mordecai castroso. Este viejo pendejo está para decir pura mafufada, que se tome las pastillas y mándenlo para el asilo mejor. El caballero es el antagonista del juego, un bicho negro que ni siquiera es capaz de hablar, ni tampoco sabemos sus motivaciones para abrir sus portales a Narnia, pero que a los mononeuronales de sus fans les encanta hablar de lo profundo y épico que es un personaje tan simplón. Eso nos lleva a otro problema, al fandom de esta cosa les encanta hablar de lo complejo que es el lore cuando el juego no te cuenta ni una puta mierda, o al menos no lo que tanto alaban. Solo hablan en base a teorías que solo funcionan en su cabecita y lo toman como hechos reales, como que si este mono negro es X personaje, que si hay un portal a Lander mierda y un millón de babosadas similares. Dicen que su jueguito es especial por hablar de temas serios como el escapismo, que les enseño a perdonar y acabar, que tiene desarrollo de personajes tan profundos como lo podría ser un vasito desechable, claro está. Y como no podía faltar, alaban la entre comillas tan transgresora forma de romper la cuarta pared al estar consciente que es un jueguito. ¡Guau, qué novedad! Que se vaya al rincón con el resto que adora hacer la misma mierda genérica. Ah no, que el Deltarune tiene la cualidad de que esta vez el jugador es un ser aparte del protagonista, y es de hecho el malo. ¡Oh, qué innovación! La misma mafufada vista en su juego anterior, al medio ambiente le encantará esta poronga con tanto reciclaje. Otro problema del juego es que intenta en todo momento ser gracioso desesperadamente, su humor consiste en que jaja que random son los personajes, que ocurrentes son porque hicieron algo fuera de lugar, por favor háganlo meme.
Solo te daría risa si tienes algún problema mental o sigues en el kinder, y ahí ves a los fans repitiéndolo una y otra vez porque no conocen el humor. No puedes pedirme que me tome en serio estos mismos personajes tan extravagantes y ridículos, por más problemas mentales o pasado oscuro que tengan. Es que hasta puso a dos personajes con exactamente la misma personalidad, ninguno de estos pelotudos no da ni la más mínima pizca de gracia. Por más caras pendejas o formas curiosas de hablar, el narigón ese y sus clones patéticos pueden irse directito a la puta que lo parió. A cada rato usan un gif de una explosión de mierda que se supone que debe dar risa, incluso si la situación no lo amerita, seguro porque su desarrollador no pudo ser más flojo y no quiso programar una escena real. Las explosiones solo dan risa cuando las provoco yo. Pasando a sus gráficos, no son más que una reverenda mierda, todos los personajes parecen dibujados en el Paint. Todos están re deformes y con un estilo artístico simplón digno de Ratón Esponja, no encontrarás ni un solo personaje bien dibujado. Todos estos bichos amorfos están más tiesos que Maradona, ni siquiera tienen animación de correr. Para ser un juego tan popular uno esperaría que le metieran más esfuerzo, hijoputas. No puedo no evitar hablar de su fandom, que para sorpresa de nadie es una completa cloaca. Estos orangutanes se la pasan peleando por estupideces tales como ships, porque sí, que ganas de shipear a dos personajes más planos que el papel. Cuando no están haciendo eso, se dedican a repetir el mismo chiste una y otra vez, mientras se recagan de la risa con la misma basura sin gracia que solo le gustaría a esta gente con el cerebro podrido. Qué mejor ejemplo que el meme de Asbury y el camión, algo que quizás la primera vez se te puede hacer simpático, pero cuando ya le hiciste variantes forzadas con todos los personajes no puede ser más patético. La puta madre es que hasta le dedicaron toda una canción de minuto y medio, estos cabeza de grande adoran este chiste repetitivo sin gracia, normal con el humor tan autista que tiene su jueguito, hasta en un funeral encontrarás más comedia. No sé si recuerden, pero hace un par de meses se puso de moda Wplay, un sitio donde los usuarios podían poner píxeles en un mapa, y como se imaginarán los fanáticos de esta cagada se dedicaron a ser los pelotudos más molestos y desagradables del mundo. Toda la puta página plagada de su mierda amorfa con su pixelar culerísimo, en cada maldita esquina había un energúmeno de este juego. Peor aún, no conformes con invadir medio planeta, también empezaron a vandalizar el arte del resto para poner referencias a sus monos para gente autista. Mejor concíbanse una vida, carajo. Y qué manera de lloriquear con esa escena de Sans bailando con Toriel. Se enojaron tanto con el personaje ficticio al punto que pareciera que de verdad Sans se culeó a su mamá. Dejen de andar proyectando los traumas de su familia disfuncional y mejor vayan al psicólogo o qué puta sé yo. Este puto juego solo sigue siendo relevante por las pajas mentales de los fans, que joden con teorías retardadas que jamás se harán realidad. Qué mejor ejemplo que WD Gaster, un personaje que ni siquiera existe, pero ahí verás al fandom chillando como putas ante la mínima conexión forzada que puedan hacer con su sueño erótico. Llevan 10 años estirando el mismo chicle que ya hace mucho no da para más, donde además de hacer fanfics tan rancios que hasta superan a Dragon Ball S, ven cosas donde no las hay y ya hasta se inventan apariciones incoherentes, están peor que los conspiranoicos con la tierra plana. Y no mononeuronales, este Sopenco no creó las melodías con 4 notas. Si oyen una canción así no significa que está el puto Gaster escondido porque Toby Fox es una mente maestra sin fallas. Por favor expandan sus gustos más allá de estos jueguitos, hijos de perra. Pero bueno, ¿qué puedo esperar de gente que ni siquiera ha jugado el juego del que tanto dicen ser fans? No es más que una fumada hecha por Toby Fox porque prefiere rascarse las bolas en lugar de trabajar, moviendo las llaves en forma de Gaster para entretener a sus fans y así lo dejen en paz por no terminar su porquería. Pues sí, este juego lleva un buen tiempo en desarrollo, salió una demo en 2018, o sea que ya han pasado casi 10 años y el pendejo aún no termina su puto juego, pero si fuera alguien más lo estarían cagando a palos, lo tratarían de estafador y le dirían hasta de lo que se va a morir. En fin, la hipocresía. No me queda nada más que decir salvo que, si te gusta del Tarro 1 cualquiera de esos jueguitos para inadaptados, entonces solo puedo pensar que te gusta la mierda. Hola amigos, sean bienvenidos a mi nuevo show, destruir a esta tonta amarilla fea y gorda sin carisma. Que dicen gente, una absurda humillación. Ay mírenme, soy Rampampan te destruye, miren cómo me encanta hacer explotar a la gente. ¿Se rieron gente? Y bueno, porque soy un monito bien chistoso y espero que rían con mis ocurrencias. Ahora pasemos a lo importante, destruir a Rampampan, o mejor dicho, Pampan Ramfeo. Ajá, eso gente riante. El canal de Rampampan es una poronga porque solo critica cosas buenas. O sea, ¿cómo vas a decir que el Deltarune es una mierda? Así que esta vez yo la haré estallar por tener tan mal gusto. No, a ti no te sale, cállate. Ok, sí, entiendo. Al fin cerró el culo ese mongólico. Bueno chicos, esta fue mi crítica al Deltarune. Si quieren más críticas así de épicas dejen su manito arriba, y si no quieres, te puedes meter ese dedito bien adentro. Y recuerden, no importa el contexto, siempre será moralmente correcto que todo el barrio se una para linchar ladrones. Chao.